notariales. Y en los protocolos notariales, ¿qué cosa hay? ¿Alguna idea? ¿El manejo y el cuidado de los documentos? No exactamente. Carta memorando. Testamento, Cartas, escritura. memorándum, no exactamente, porque no había carta y memorando en estos protocolos notariales del siglo Había XVII. testamentos. Testamento, ¿qué más? A ver, joven, ¿qué más? Toda clase de acción legal. Toda clase, desde divorcio, desde agresión, desde venta, desde esclavo, desde compra, desde arriendo, todos, de adopción, todos los protocolos notariales, pero todo está mezclado. Por ejemplo, alguien que quiera, alguien que quiera tener interés, por ejemplo, sobre las construcciones de las iglesias, ¿dónde está? En los conciertos que se encuentran en los protocolos notariales. Y eso se puede hacer, porque el Archivo de la Nación tiene organizado en una lista de qué materiales existe. Y entonces la tarea práctica, que ya lo hizo un primer salón, un primer año, lo vamos a continuar nosotros, actuando, convirtiendo este listado en la posibilidad que el usuario investigador pueda rescatar la información de su interés. Eso es lo que hace también uno de archivística. A un investigador le interesa, por ejemplo, los esclavos libertos. Todo simplemente va a rescatar un Excel los esclavos libertos. Le va a interesar, por ejemplo, las personas, las construcciones en las iglesias. Bueno, sale todo eso. Le va a interesar sobre agresiones físicas a la mujer. ¡Pum! Le sale todo eso. Pero en los listados que tiene el Archivo General de la Nación, todo es un listado, protocolo. Y entonces es hora de que la archivística entre a un campo donde brinde información a los usuarios mucho más específica. Entonces esto va a ser una práctica que va a ser bien interesante al final del curso. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿No les parece interesante? ¿Ah? De hecho que sí. Sí. Sí, profesor. Pertenece al área formativa del primer periodo académico y es de carácter obligatorio. ¿Sí? Todos los cursos son formativos, ¿no? O sea, no. Y cuando hablan de formativo, no es de capacitar como capacitar en computación. Formativo significa, en términos educativos, en la reflexión y crítica y análisis de las cosas. Eso es diferente. No es capacitación simplemente, es formativa, cuyo propósito es brindar al estudiante conocimiento básico, desarrollo de habilidades para explicar y comprender la historia de la administración, de las instituciones y del Estado en el Perú desde la época virreinal, siglo XVI, hasta el periodo final de la época colonial, siglo XIX. ¿Ya? O sea, hasta 1920. Y estamos hablando siglo XVI, ¿qué año? ¿Qué año? A ver, historiadores, ¿qué año? Eso es facilito para ustedes. Jóvenes. 1500. 1500, pues. 1532, ¿ya? Hasta 1000. Invasión al Perú. Sí, claro. Comprende el estudio crítico del origen y funcionamiento y desarrollo de las instituciones coloniales desde su implementación, desde el periodo de la conquista hasta la independencia. Acá hay muchos desde, ¿no? Acá debe borrarse una cuestión. ¿Ya? Está redundando. Redundancia se llama, ¿no? Desde su implementación hasta el periodo de la conquista, algo así tiene que componer, pero ya supongo que ha sido un error tipográfico. ¿Ya? Entonces ya saben de qué se trata. Ahora vamos a ser mucho más específicos. Vamos a entrar
a un PPT. Vamos a entrar al PPT, Historia de las Instituciones. ¿Por qué los profesionales de archivística deben estudiar las instituciones? No he puesto nada porque quiero que ustedes se acerquen un poco a este criterio. ¿Por qué es necesario estudiar la historia de las instituciones? ¿Qué logran? Para conocer el procedimiento de la institución, su evolución de la institución y así nosotros de repente organizar los documentos de acuerdo a la formación de la institución. Mi estimado, está muy bien tu definición. ¿Cómo te llamas? Wilman, ¿no? Wilman. Profesor, también podría ser es conocer la estructura de cómo ha venido evolucionando a través de los años y saber desde cómo empezó, cómo evolucionó y cómo está actualmente. Muy bien, los dos están bastante complementados, pero la pregunta es mucho más de fondo. ¿Y para qué sirve tener esos conocimientos? Para saber qué documentos tiene, pues. ¿Y? Profesor, es porque... Ya, conocen la evolución histórica. ¿Conocen ustedes qué documento pertenece a cada institución y para qué? Para poder darle un valor al documento. Porque los documentos... ¿Quién le da valor al documento? ¿Ustedes en el secretariado le dan valor al documento histórico? Porque los documentos se generan dependiendo del contexto en el que se encuentra. Todo eso está muy bien. O sea, lo que quiero hacerle una pregunta más profunda de lo que simplemente dicen decirle, van a conocer la historia de las instituciones, van a saber cómo se genera históricamente los documentos. Todo lo que ustedes administrativamente conocen y que tienen experiencia. Pero, ¿por qué es útil? ¿Y por qué dice para darle valor? Eso es interesante, el joven que me ha dicho darle valor al documento. ¿Cuándo se le da valor a un documento? ¿Cuándo adquiere importancia un documento? ¿Por registrar y clasificar? No, porque registra una historia, porque registra algo, un hecho. Ya, pero solamente por registrar ya implica que el documento que esté depositado implica que ya está, ya es un valor. No, para nada es un valor ese documento. Es porque se da el tiempo le da un valor de la información, profesor. ¿Qué es lo que hace que dé valor un documento? Eso lo deben tener claro ustedes. A ver, los historiadores. El servicio, profesor. El contenido. Es el que uno presta el servicio a otras personas. Ya, por ahí te acercas. Claro, para que puedan utilizar la información. Muy bien, por ahí te acercas, pero hay una palabra fundamental. Estimados historiadores, a ver. Las funciones, el orden, la expresión que brinda. Hay que repasar. Por el uso que se le va a dar, por la utilidad que se le va a dar, sea esta legal, Lo que va a transmitir el documento. Muy bien, todo eso está muy bien. Mira, me parece excelente, ¿ya? La idea de que conocen la historia, que van a transmitir un conocimiento que es importante registrarlo. Sí, todo es importante. Pero de nada el documento me vale que esté depositado en un lugar. Si no lo Tiene que ser el movimiento que se le da a un documento. Sobre todo los documentos históricos, estamos hablando. Para que brinde información. porque es una fuente de información, ¿no? Ya, vamos por ahí. ¿Quién necesita la información? Ya creo que con esto lo dan. El usuario. El usuario. Para brindar ¿El la usuario qué es? Los investigadores. Investigadores. ¿Qué tipo de investigadores? Presentes los investigadores. Los documentos per se, o sea, por esencia, por su labor de registrarlo y clasificarlo, que hacen una muy buena labor ustedes,
no tiene ningún valor, o sea, si es que está en un depósito. Es decir, catalogar está bien, es importante, es un proceso de esto, pero la mayor importancia va a tener una documentación cuando ese documento es investigado. ¿Ya? Y si ese documento es investigado, ustedes tienen que pensar en el investigador. ¿Y el investigador qué necesita? Como ustedes muy bien dicen, yo me dedico al usuario. Yo doy un servicio. El investigador necesita una ruta de investigación. ¿Y quién le puede brindar una ruta de investigación? El archivero. El archivero es el que brinda rutas de investigación. Es muy importante. No es solamente registrar o analizar, o sea, ¿por qué estudio? Entonces, por ejemplo, quiero saber del Museo Nacional. ¿Qué ruta ustedes le dan? Tienen que conocer el archivo de la nación. Primero ser unos profesionales de un tipo de archivo. Y entonces ustedes sabrán, el archivo, el Museo Nacional estuvo, como no había Ministerio de Educación, no había Ministerio de Educación, no había Ministerio de Cultura, estaba en el Ministerio de Justicia y Cultura. Conocen la historia de instituciones. ¿Qué? Tengo que ir al ministerio, tengo que ver claro, porque ahí están los documentos y no se pueden sacar. Eso sí, los archiveros, una vez que los documentos se han generado por una institución, no puedes traspasar de un lugar a otro. Eso es, digamos, ley sagrada para el archivero. No puedes hacer en el siglo XIX, si está en el Ministerio de Justicia, algo que ahora podemos pensar que está en el Ministerio de Cultura, como es el Museo Nacional, ustedes tienen que mantenerlo ahí. Nunca pueden hacer lo que es imposible de hacer, digamos imposible, pero puede ser posible, pero no correcto, de traer un documento generado por el Ministerio de Cultura y pasarlo al Ministerio del Ministerio de Justicia, pasarlo. No, queda siempre como antecedente que este documento es del Ministerio de Justicia. De tal manera que tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, los archivos, ¿qué ministerio estarían? ¿Cuándo se formó primeramente la escuela de archivistas, la institución de archivo de la nación? Entonces no lo van a encontrar, ahora lo pueden encontrar en el Ministerio de Cultura, que está generando, pero antes tenían que entrar ¿a dónde? ¿Dónde están los documentos? El Archivo General de la Nación. No, para ver el archivo, la historia el Archivo General de la Nación recoge todas las instituciones. Exacto. Pero yo quiero conocer la historia del Archivo General. Y entonces ustedes tienen que conocer cómo es la historia de las instituciones. Tienen que saber que está primero en el Ministerio de Justicia. De eso se trata, ¿ya? O sea, no es solamente catalogar. Acá vamos a poner, no solamente. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué los profesionales de archivística deben estudiar? Porque ofrecen, ¿qué cosa? ¿Qué ofrecen? A ver, dígame. Una ruta de investigación tanto para una ruta de investigación para para los estudiosos
una ruta de investigación para los estudiosos de la historia del Perú, vamos a ponerlo más en contexto, ¿ya? Que estamos hablando no del mundo, sino en contexto. ¿Qué más puede ofrecer? ¿Por qué es importante estudiar? O sea, ustedes tienen que pensar que en los futuros investigadores, que no solamente no piensen de que su misión es solamente práctica, que es solamente guardar cosas y ordenar cosas. ¿Ya? Tienen que pensar en el usuario. En el usuario tienen que pensar. ¿Pase la accesibilidad? La accesibilidad, todo eso, ¿no? Pues, ya la accesibilidad lo tienen, pero ustedes como archivísticos, cuando venga cualquier usuario, van a decirle, señor, tengo esto, quiero investigar tal cosa, quiero investigar sobre, a ver, las religiones, cómo eran los sermones. Ustedes saben que quienes tienen mayores sermones son los jesuitas. Eso lo vamos a ver poco a poco, pero dan ruta al investigador. En cualquier institución tienen que brindar ruta. El problema es que a veces esos conocimientos se convierten por lo menos tienen que dar crédito a los historiadores, yo le doy crédito siempre a los amigos de archivo, y siempre en mis trabajos, mis tesis he presentado la ruta que me ofrecieron. Porque tienen experiencia, porque conocen las instituciones, me dicen, busca por acá, busca por allá, vas a encontrar... Es como que los que derivan, ¿no, profesor? Derivan a qué específicamente por dónde tienen que investigar o comenzar el proceso de investigación. Exacto, por eso es porque ofrecen. ¿Qué más ofrecen? ¿Qué más ofrecen? Ya estás, tú conoces al investigador, y si conoces al investigador, ¿qué más puedes ofrecer? Este curso es para pensar, ¿eh? No es solamente estar como bla, 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 bla. Yo creo que pensando vamos a entender mejor el curso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué los profesionales de archivística deben estudiar las instituciones? Porque ofrecen una ruta de investigación para los estudiosos de la historia del Perú. Es cierto que le van a decir, que vamos a registrar, clasificar, conservar, pero eso son funciones, simplemente funciones del archivero. Eso no explica la misión exacta del profesional de la archivística. ¿Qué gano yo definiendo que la archivística es el encargado? Mejor pongo un obrero calificado que puede registrar, catalogar, hasta muchas veces por la práctica nada más, profesor, pueden hacer eso. Exacto. Por eso vienen acá a aprender lo que es una carrera de archivística. No sé si están conscientes de eso. Pero la carrera de archivística, algunos, por eso entran algunos historiadores están acá, no es simplemente agarrar una pieza y ordenar los objetos. Ya uno de sus compañeros me habló del documento de Gabriel Condorcanqui, como conocido como Tupac Amaru, ¿no? Entonces él le está dando una importancia. Pero para conocer eso, él tiene que establecer una ruta para los investigadores. Para que conozcan, dice, quieres conocer alguna parte y es el que ofrece esa ruta. Y para eso tiene que conocer las instituciones, la extirpación de idolatría, ¿no? Tiene que conocer los protocolos notariales, y que le debe dar una ruta de investigación. Pero, si necesita
¿qué más puede ofrecer el profesional de archivista? Por ejemplo, tengo todos los manuscritos del siglo... a ver, el joven que me habló del documento de Gabriel Condorcanqui. ¿Está el joven de Cusco? No me escucha. Ya. Pongamos ejemplo. Yo tengo los protocolos notariales y quiero conocer de esos protocolos notariales solamente la situación de los esclavos libertos. ¿Cuándo se dio y por qué liberaron a los esclavos libertos? Libertos se le llaman aquellos amos de los esclavos y que le dan libertad. Y los motivos por esa libertad. Y entonces, ¿qué tengo que formar ahí? ¿Qué tengo que ofrecer a ese... ¿Un protocolo de servicio? Un protocolo de servicio, por ahí vas. Pero hay una forma de ofrecer a las personas y decir que tú lo tienes que realizar. El archivero tiene que organizar esa documentación para darle un mejor servicio. ¿Y cómo se llama ese documento? Legajo, profesor. Legajos es la forma de organización. Te dice legajo 16 y hay un montón de información. ¿Un catálogo? Catálogo. ¿Quién dijo catálogo? Y él está ahí, profesor. ¿Quién? Jonathan. ¿Te llamas? ¿Ah? Jonathan. Catálogos. Clasificados. Por temática. Eso hace ¿ya? Eso es lo que ofrece también una cuestión de archivística. Porque decirle que ustedes registran, catalogan, conservan, no, es simplemente decir, como decir, hace una función, una tarea, pero no dice cuál es su misión. Y esto es explicar por qué hacen, cuál es su misión. Catálogo clasificado por temática. Lo demás, esos son los dos